Érase una vez en un lugar muy lejano un bonito paisaje lleno de enormes árboles. Ese fantástico bosque se llamaba el escondite de los deseos. En él vivían un montón de dinosaurios y unicornios. Había una familia de dinosaurios que se llamaban Margarita, Tino, Chispa y Rayo. Un día la familia de dinosaurios fue a dar un paseo y encontró un bonito unicornio. El unicornio estaba perdido y asustado. Margarita, que era la mamá de la familia de dinosaurios, se le acercó y le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Te has perdido? Sí, estaba dando un paseo con mi familia y me acerqué para ver ese árbol tan bonito y cuando me di cuenta me había perdido. Estoy muy preocupado porque quiero volver con mi familia. No te preocupes, yo te ayudaré, dijo Margarita. Pero antes de ayudarte necesito saber cómo te llamas. Mi nombre es Purpurina. Vale, dijo Margarita, te daré un truco. Ese árbol que ves ahí se llama árbol de los deseos. Se me ocurre que puedas escribir una nota para que el árbol de los deseos te ayude a volver a casa. El unicornio Purpurina aceptó encantado y arrancó una hoja del árbol. Se concentró para escribir su deseo de volver a casa. Un momento, dijo la dinosauria Margarita. Para que se cumpla el deseo necesitamos hacer varias cosas. ¿Regar el árbol?, preguntó Purpurina. No, lo que necesitas hacer es una pócima mágica para que el árbol pueda cumplir tu deseo de volver a casa. Vale, ¿qué ingredientes necesita la pócima?, preguntó Purpurina. Necesitamos pétalos de flores, un puñado de tierra, 3 hojas de sauce, un trozo de madera. De acuerdo, manos a la obra. Para que Purpurina pudiese volver a casa, la familia de dinosaurios y otros animales del bosque la ayudaron. Un flamenco llamado Grillo la ayudó a buscar los pétalos de flores. Tardaron un poco en encontrarlos. El hijo pequeño de los dinosaurios, que se llama Rayo, le ayuda a buscar la tierra. El zorro Andrés trepa y le ayuda a conseguir las 3 hojas de sauce que necesita. Y un perro que también estaba perdido ayuda a encontrar un gran trozo de madera. Cuando Purpurina reúne todo lo que necesita para la pócima, lo mete en un caldero. Lo lleva junto al árbol y por arte de magia Purpurina consigue volver con su familia y así se cumple su deseo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.